Mañana 22 minutos, unas de cal y otras de arena, Felipe, para el ministro de Salud, que recibe, por un lado, la buena noticia de que la Cámara de Representantes le aprobó otro pedazo grande anoche de su reforma a la salud, que claramente es un triunfo para el gobierno. La mala noticia para el gobierno, para el ministro Jaramillo, Felipe, es que siendo el ministro de Salud se mete solito en la controversia, criticando las vacunas, las que hubo en Colombia contra el COVID, que en realidad fueron en todo el mundo, diciendo que nos utilizaron a los colombianos, que aquí se produjo el más grande experimento social. Yo no sé si es una crítica ideológica, si es contra los laboratorios, no sé si es que estamos en manos de un ministro de Salud antivacuna o si es un tema de ideología, porque dice él que solo se salva la China, ¿no? Sí, él dice que la Sinovac es la única, pero la verdad, Néstor, como lo dijo usted hoy temprano, donde nos hubiera cogido la pandemia en manos de este ministro y este presidente, nos morimos todos, Néstor. Felipe, pero el ministro de Salud, que hoy critica las vacunas, el señor presidente de la República, el presidente Petro, pedían vacunas en la época del COVID. Eso es lo que es más difícil de entender. Claro, como usted hace la antropología en redes sociales, ahí están los trinos del presidente Petro diciendo, por favor, la vacuna cubana, que hoy en día, mire que paradójicamente la vacuna, la Abdala que se llamaba, la vacuna cubana no ha existido, y la pedía el presidente Petro. Así que... Pero es que acuérdese que el presidente Petro hablaba de que el proceso de vacunación en su momento, por supuesto, iba a tardar 7 años y que había que traer 90 millones de vacunas. Vimos al presidente ponerse su vacuna. Presidente, acuérdese usted que tuvo COVID. Claro. Que estuvo hospitalizado en Italia, pero pues la verdad, no sé, a mí las declaraciones me parecen un disparate. Felipe, verdad. Las vacunas del COVID salvaron vidas de la gente de izquierda. Millones de vidas, de la gente de derecha, de los gordos, de los bajitos, de los monos. Pero el ministro de Salud dice hoy que en el experimento social las grandes víctimas, que no tengo ni idea, la verdad, por qué lo dice, fueron los negros, los indígenas y los más pobres. La verdad es que lo que yo recuerdo es que el país todo pedía rápidamente vacunas. Lo que yo recuerdo es que los inventores de la vacuna, el ARN mensajero, un nuevo modelo de vacuna, se ganaron el premio Nobel. Lo que yo recuerdo, Felipe, es que miles de colombianos viajaron a Estados Unidos anticipándose a la vacunación que había en Colombia, porque decían en ese momento, era la crítica al gobierno, las vacunas estaban llegando después que le llegaron, por ejemplo, a Panamá o Chile. Así que lo que recuerdo era un país suplicando vacunas y efectivamente las vacunas llegaron y salvaron millones de vidas. Sí, fíjese además lo que decía, autorizadas por el INVIMA y por el Instituto Nacional de Salud. Y ese punto es clave, Felipe. Y por la OMS. Porque anoche el ministro dijo que habían entrado sin permiso las vacunas de ARN mensajero a Colombia, y no es cierto. En 2021, Felipe, Néstor, Guillermo Alfonso Jaramillo decía el 5 de mayo de ese año, 2021, importante, en plena pandemia. Claro, en la mitad de la pandemia. Importante aporte del gobierno de Joe Biden al apoyar la necesidad de levantar las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Es un avance muy grande. Países como Colombia podrían acceder a los biológicos más rápidamente. Iván Duque debe pronunciarse en la misma línea. Sí. Ya les voy a poner la declaración del ministro de Salud larga, porque el ministro estaba hablando de un tema de medicamentos, de cómo en Estados Unidos y en Europa se han relajado los controles de los medicamentos. Y entonces pasamos de un ministro que cuando no lo era, pedía vacunas, a un ministro que después de la pandemia critica las vacunas. Oyendo las declaraciones del ministro, ¿no será que la Sinovac sí tiene efectos secundarios? No sé, Felipe, me parece que ese es un comentario de mala leche suyo. Obvio. Estoy totalmente de acuerdo. Obvio. 6 de la mañana. Es que oyendo esas declaraciones, Néstor, la primera reacción que tuve dije, no, pues claro que tiene efectos secundarios, oigámoslo. En segundos escuchamos lo que dice el ministro de Salud. De momento le cuento la buena noticia sobre el tema de hoy. Es que el ministro hace la alineación del partido de cómo se manejó el COVID años después. Claro. ¿No? Néstor, Colombia fue uno de los países mejor calificados en el tema del manejo de la pandemia, pero no por el diario El Espacio de Bogotá, no, por Bloomberg. Una pregunta. Entonces, Néstor, es que es la cosa ideológica de ver a ver cómo echan el tema para atrás. Felipe, bendito sea mi Dios que la pandemia no nos tocó ni con la señora Corcho ni con el señor Jaramillo. Felipe, Néstor, solo le digo una cosa, padre. Dígame. El ministro, por razones ideológicas, puede estar contra el gobierno anterior, de acuerdo.
Sí. Lo que no puede un ministro de salud de ningún país del mundo es estar contra la ciencia. Y aquí, contra el COVID, actuó la ciencia y científicos que salvaron millones de vidas. Le doy un dato, padre. La pandemia de hace un siglo, es decir, la de los años 20, que fue 1920, 21. Se llamó en ese momento la pandemia de la gripe española. Sí. Muy parecida a esta. Esa mató, habiendo una población infinitamente menor, mató 21 millones de habitantes en todo el planeta. 21 millones. La del COVID-19, gracias a la rápida reacción de la comunidad científica, mató, entre comillas, entiéndame, solamente 6 millones de personas. A pesar de que cuando nos estalló la pandemia teníamos 7.000 millones de habitantes. ¿Sabe qué me preocupa? Y esa es la pregunta que le hago. ¿Cómo nos sentimos nosotros, los que no nos pusimos Sinovac? Es decir, eso no genera en las personas pánico, no genera en las personas susto, porque después que me han dicho que soy un experimento, yo me pregunto, ¿y ahora qué? Es decir, ¿qué hago? Y yo no tengo miedo, pues porque yo he leído y he entendido el tema de la ciencia, pero pienso en las personas que no tienen esa posibilidad. Imagínese eso genera futuro, pánico. Padre. Genera Imagínese pánico. a futuro, padre, en caso de que ojalá no tengamos que afrontar otra pandemia y la gente queda con el concepto de que un ministro de salud dijo que éramos parte de un experimento. ¿Usted no cree que eso tiene un daño en la cantidad de personas que se van a vacunar? Un dato Pierden final, la confianza. Felipe, un dato Bueno, final. pero acuérdense ustedes del refrán popular, a palabras necias. Sí, Felipe, pero es el ministro que maneja la salud. Bueno, pero pues, ¿qué hacemos, Néstor? Es que le meten ideología a todo. Este es el ministro que quiere hacer una reforma a la salud, que le da una idea de lo que hay detrás. Así es. El ministro defiende la vacuna china, que es el país en donde nació, que es la gran paradoja, en donde nació el COVID y en donde escondieron a estas alturas de la vida, no sabemos cuántas personas murieron en China por cuenta del COVID. 6:29 minutos, la noticia sobre la reforma.